noches, mis hermanos queridos, mis hermanas. Dios les bendiga mucho, ¿cierto? Grato estar nuevamente con ustedes acá, ¿cierto? Un miércoles de oración, para que podamos meditar en la presencia de Dios, podamos reflexionar en nuestras vidas también con Dios, y también para que podamos seguir avanzando en esta caminata que Dios, ¿cierto?, ha provisto. Mis hermanas queridas, mis hermanos queridos, les voy a pedir que ustedes puedan orar, en especial en sus oraciones, por el concilio que se está llevando a través de la Unión Chilena en esta semana. Están tomando grandes decisiones, para ya empezar el año 2025-2026, para todo lo que es evangelismo, secretaría, de todos los departamentos. Y esta otra semana que viene se realiza el concilio anual de nuestra asociación. Y ahí también van a haber grandes decisiones, a lo mejor grandes cambios, a lo mejor de pastores, a lo mejor nuestro pastor puede ser llamado a otro terreno, o a lo mejor puede pasar de todo lo que Dios pueda proveer. Dios está al control de todo y Dios puede hacer eso. Entonces, para que Dios pueda a través del Espíritu Santo manifestarse y se puedan tomar las mejores decisiones a través de Dios, ¿cierto? Porque realmente podemos tomar decisiones humanamente y eso es perjudicial, porque ahí no estaría Dios guiando a tu iglesia. Entonces, todo lo que se hace allá, se hace de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que, mis hermanos, les pido que podamos orar por el concilio que se está llevando ahora de la Unión Chilena y también de nuestra asociación que va a realizarse esta otra semana, ¿ya? Mis hermanos queridos, en este mundo que nosotros estamos viviendo, en el cual la idolatría es algo rutinario, ¿se han dado cuenta? Hay muchas personas que adoran, por ejemplo, un celular. Me acuerdo antes que, por ejemplo, cuando no habían celulares, las personas no eran tan idólatras de un celular y hacen de su celular algo pero elemental de la vida. No estoy en contra del celular, pero se ha vuelto una idolatría. Se te queda el celular en la casa, eres capaz de devolverte. Sí, a buscarlo. En veces sirve para trabajar, sirve para conectarse, sirve para estar comunicado con las personas, es muy bueno. Pero de repente, en este mundo que estamos viviendo hoy, se ha vuelto una idolatría. Por ejemplo, hay personas que idolatran los perros. ¿Se ha dado cuenta? Idolatran los perros. Es muy bueno tener perros en la casa, cuidarlos, protegerlos, pero de repente se hace muy masivo la idolatría. Se ama más al perro que a los hijos. ¿Se da cuenta? En este mundo que vivimos, el paganismo ha entrado mucho. Yo reflexionaba lo que decía mi hermana Nancy, y es verdad. ¿Por qué no entran a una iglesia si hay tantas aquí por esta calle? Porque la idolatría, el paganismo, ¿cierto?, ha sucumbido tanto. Los placeres del mundo llaman más la atención que los placeres de Dios. Porque entrar en una iglesia, las personas que están lamentablemente allá afuera, no le encuentran sentido. Porque la música también se ha vuelto una idolatría. Mientras más muevan el cuerpo, mientras más contenidos inapropiados trae, más llama la atención, ¿cierto? Hay canciones que hablan y el contenido es de la cintura hacia abajo. Y vamos para allá. Y eso va en masividad. Cada vez es más. Entonces, ¿por qué no entran a una iglesia? Porque la iglesia no es atractiva. No llama la atención en el mundo que ellos se desenvuelven. Y la idolatría, como les decía, va muy fuerte. El querer abusar del más débil también es pan de hoy, ¿cierto? El que tiene más poder abusa del que tiene más débil. También la jerarquía, la monarquía también ha entrado ahora. Yo soy el profesor, yo soy el que manda acá, no hay voz y voto. Entonces se da cuenta en las escuelas,
los que estudian, de repente hay profesores que usan la jerarquía más de la cuenta. No se dedican a enseñar, se dedican a jerarquizar a las personas. Y eso va en aumento. Ahora, esto no es nuevo. Para nada. Desde Adán y Eva podemos poner el caso de Caín. ¿Qué es lo que hizo él? Mató a su hermano. ¿Por qué? Claro, por celo, por envidia, ¿cierto? Por ser superior a él, por pensar humanamente, ¿cierto? Por querer ser mejor y por actuar humanamente, ¿cierto? Moisés, cuando Dios le dijo, ¿cuántas veces tenía que golpear la roca? ¿Qué es lo que hizo? 2. ¿Y qué estaba haciendo Moisés? Creyéndose a lo mejor su ego, como es que Dios hablaba con él, también ser superior. Pedro, cuando estaba con Jesús y estaba caminando por las aguas, ¿qué pasó con él? ¿Qué hubo en su corazón? Cuando miró atrás a los discípulos que estaban en la barca, yo puedo caminar sobre las aguas. Algo inédito, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que aflora en él? La humanidad, ¿cierto? La autosuficiencia, la autonomía. El ego de él estaba ahí. Y si Jesús está caminando ahí por las aguas, yo también estoy al lado de Jesús. Y ustedes todavía no caminan, están en la barca. Ser superior. Vamos a ver en la Biblia también a donde había una ciudad que era idólatra, era pagana. Su vida funcionaba a través del poderío. Era una ciudad muy grande, donde había muchas personas. Y también era muy pagana, no querían conocer a Dios. Y era una ciudad que lo único que hacía era, de su supervivencia, robarle y saquear a los pueblos aledaños. Y lamentablemente Israel estaba cerca. Y ellos iban a Israel y saqueaban constantemente. Y vamos a hablar de Nínive. Nínive, ¿cierto? Era una ciudad de Asiria, era como la capital de Asiria, ¿cierto? Y, como les digo, Nínive era muy grande, era muy idólatra, era muy pagana, era muy llevada a su idea, al poderío que tenían ellos irrumpían en una ciudad y saqueaban todo. Y ahí tenían para abastecerse bastante tiempo. Pero los demás quedaban mal económicamente, moralmente, y a ellos les importaba nada. Pero Dios, que ama tanto al ser humano y busca la reconciliación y poder tener un momento de encuentro con Dios, mandó a un profeta. ¿A quién mandó? A Jonás. Y mire que lo invito a que abramos la Biblia y vamos a ver una historia y vamos a sacar algunos elementos bien importantes de este tema que vamos a ver hoy día. Jonás, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Claro, vamos a leer el 1 y el 2 y vamos a sacar unas lecciones maravillosas para nuestras vidas hoy. Dice la palabra de Dios, Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Vamos a orar para que Dios pueda ayudarnos a comprender lo que tiene para nosotros en esta hora. Bendito Padre, bendito Dios, en esta hora te queremos pedirte que tú, a través del Espíritu Santo, nos puedas ayudar a comprender el mensaje que tú tienes para hoy,
para nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Jonás. ¿Quién era Jonás? Un profeta de Dios. Él vivía cerca de Nazaret, cerca de Galilea. Y Jonás, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenía que hacer? ¿Era un profeta que sabía de Dios? Sí. Era un profeta que se comunicaba realmente con Dios. Jonás era una persona obediente a Dios. Porque para ser un profeta y poder hablarle, Dios tenía que hablarle primero a su mente. Y para que él pudiera llevar un mensaje de advertencia o de buenas nuevas, él tenía que comunicarse con Dios. Tenía que ser una persona, ¿cierto?, que tenía que tener una comunicación constante con Dios. Porque Dios no elegía a cualquier profeta, no elegía a cualquier persona para que fuera un profeta. Tenía que ser una persona, en primer lugar, para que fuera profeta tenía que tener una comunión constante con Dios. Y eso se pasa orando, ¿cierto?, constantemente, escuchando la voz de Dios. En ese tiempo no habían Biblias, pero sí se escuchaba la voz de Dios. Y Jonás lo hacía. Y había puesto su vida a los pies del Señor. Ahora, Jonás en hebreo significa paloma. Paloma. Una paloma lleva un mensaje, sea bueno o sea malo. En ese tiempo se usaban y se ponían en los pies de la paloma y se le instruía para que llevara un mensaje. Y Jonás en hebreo significa paloma. Él tenía que llevar un mensaje. Pero esta ciudad, como le decía yo, que iba a ir a Nínive, ¿cierto?, era una ciudad pagana. Ellos idolatraban a dos dioses paganos. A la diosa Nanchi, que era una diosa del agua dulce. Nanchi, no quiero decir Nancy, Nanchi. Es Nanchi. Adoraban a una diosa, que ella era la diosa que era del agua dulce, de los ríos y todo eso. Y también adoraban a un dios, Dagón, que era un dios mitad hombre y mitad pez. Ellos eran muy idólatras. Y ellos los tenían ahí en todos los lugares para ellos adorarlos. Pasaban y le hacían reverencia. Pasaban y le hacían una reverencia. Y ellos adoraban mucho eso. Ahora, Jonás tenía que ir ahí con un mensaje de advertencia. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Jehová le dijo a Jonás, ¿cierto?, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ellos le ha subido su maldad. Ellos eran malos, pero en ese tiempo habían sido más malos. Ya no tenían miramiento, no tenían amor por los demás. Le importaba nada lo que pudiera pasar el de al lado. Y hoy pasa casi lo mismo. Hoy estamos viviendo en esta misma situación que vivía en Nínive. Hoy Santiago se ha vuelto en una ciudad que es totalmente complicado salir más allá de las 10 de la noche. Es una ciudad donde el amor se ha enfriado, donde el amor por el demás ha pasado a ser segundo plano. El amor, por ejemplo, yo me acuerdo antes que los niños veían a la abuelita cruzar la calle y por lo menos iba uno a ayudarla a cruzar. Ahora la abuelita se cayó 2 veces y nadie va a pararla. Y más encima, claro, como dice mi hermano Rodolfo, se ridiculizan y se ríen de ella. Una persona se cae y te da lo mismo. Una persona está pasando necesidades y al mundo le da lo mismo. Nínive se había convertido en esa ciudad. En esa ciudad que la maldad estaba aflorando demasiado. Y como Dios ama tanto al ser humano, dijo: yo voy a ir para allá para darles esta última advertencia. Ahora Dios, todo lo que va a hacer, Él lo advierte.
¿Y cuál era el mensaje? Que dentro de 40 días, si ellos no se arrepentían, lo iba a destruir a todos. Déjame decirte que después de 600 años después, Nínive igual fue destruida. Aunque ellos se arrepintieron, fueron perdonados, se arrepintieron todos, después la maldad volvió a ser nuevamente en ellos. Y ellos fueron destruidos después 600 años más tarde. Nínive. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Jonás tenía que cumplir. ¿Pero qué pasó con Jonás? ¿Qué es lo que dijo Jonás? Jonás, un siervo de Dios, entregado a Dios, ¿qué es lo que hizo? Pensó humanamente. No le hizo caso a Dios. Y le dijo, ¿para qué voy a ir para allá, a Nínive, si son malos? Lo único que hacen es saquear toda la comida, poca y nada comida que tenemos en Israel. Han matado gente, ellos son malos. ¿Cómo ellos van a ser perdonados, Dios? Y Jonás tiene una conversación con Dios. Y le dice, Señor, ¿pero cómo vas a ir a perdonarlo? Anda. Porque él le dijo, levántate y ve a Nínive. Cuando Dios nos habla, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Obedecer. Y obedecer sin cuestionar. Si Dios dice blanco, blanco es. Si es negro, negro es. Y ahí está la situación. Jonás, en vez de ir a Nínive, tomó un barco hacia Tarsis. Y Tarsis estaba en el lugar contrario a Nínive. Él tenía que ir al norte y él se fue al sur. Y como Dios conoce el corazón y quería darle también una lección a Jonás. ¿Qué es lo que hizo Dios? Vamos a leer. Versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió en Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Déjame decirte que Jonás llegó, fue a Tarsis, descendió a Jope, tomó un barco y se fue. Yo no voy a ir a Nínive. Ellos son muy malos. Ellos no tienen salvación. ¿Y qué es lo que pensó? Ellos no tienen perdón de Dios. Hoy de repente la sociedad también cree lo mismo. Y lamentablemente de repente nosotros caímos en ese mismo juego. ¿Por qué? Si este delincuente ha matado a mucha gente, no tiene perdón de Dios, muy malo. Ese joven que está ahí en la delincuencia, en la drogadicción, ¿cómo va a ser poder salvarlo? No. ¿Cómo vamos a ir a entregarle el mensaje si anda todo sucio, anda maloliente? Eso es lo que pensaba Jonás. Pero lamentablemente, él se quiso escapar de la presencia de Dios. Y Dios, que lo ve todo, que Dios no puede ser burlado, que lo que hizo, levantó una gran tempestad para poderle entender y hacerle ver a Jonás que de la presencia de Dios nadie se escapa. Una gran tempestad. ¿Y qué es lo que pasó? Verso 5, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. ¿Ese Dios está en mayúscula o en minúscula? En minúscula. Eran dioses que ellos tenían, dioses paganos. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Jonás era el único que conocía al Dios real. Jonás era el único que podía salvar a toda la tripulación solamente pidiéndole a Dios que pudiera calmar la tempestad. Dios era el único que podría haberlo salvado. En esos momentos que ya todo se veía oscuro, Dios era la única solución. Y quien conocía a Dios realmente era Jonás. Y Jonás estaba en el barco durmiendo.
¿Qué es lo que había descuidado Jonás? La oración. Lo primero que había descuidado Jonás había sido la oración. Después, el poder presentar a Jesús a los marineros. Él había descuidado la oración y la comunicación de Dios se había perdido. Y lo tercero que había perdido Jonás era el poder hacer misión en ese lugar que él había ido. Jonás perdió esas tres cosas y él tomó la decisión de irse a Tarsis y tomar un barco hacia Jope. Y eso le permitió a Jonás separarse de Dios. Y eso pasa constantemente en la vida del ser humano. Cuando queremos alejarnos de Dios, cuando queremos que la vida espiritual vaya decayendo, Satanás lo primero que va a hacer en nuestras vidas es que tú no ores, que tú no estudies la Biblia, que Alejandro, que Leonza, que Nancy, que Elizabeth, Ana, Rodolfo, Alanis, Rosa, no tomen la Biblia y la estudien. No tomen el folleto de la escuela sabática. Que no tomen un misionero. Y que no hablen a otro de Jesús. Eso es lo que le pasó a Jonás. Jonás no es que haya desobedecido por querer. Jonás desobedeció porque él se había alejado de la presencia de Dios. Y había perdido esas tres cosas fundamentales que debe tener el ser humano que está en Cristo Jesús. Orar, estudiar la palabra de Dios y hablarle a otra persona de Jesús. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando el ser humano, el Hijo de Dios, pierde todo eso, lamentablemente no es que se acerca a Dios, se esconde. Y Jonás hizo eso. Jonás se escondió y se echó a dormir. Le daba lo mismo lo que estuviera pasando arriba. La insensibilidad de Jonás pasó a ser mayoritariamente primero que lo que estaba pasando ahí arriba. Porque él sabía, cuando él vio la nave que se estaba ya sucumbiendo, ¿qué es lo que hizo él? Le dio y le importó nada. La insensibilidad de Jonás pudo más que el amor por esos marineros. Y cuando la persona, el Hijo de Dios, se aleja de Dios, el amor por el demás pasa a segundo plano. Si sentíamos amor por el que está sufriendo, ahora me importa lo mínimo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se ha ido. No es que Jesús se haya ido de ti, no. Nosotros nos apartamos de Dios. Y cuando no tenemos esa comunicación directa con Dios, en constante oración, independiente de lo que pase, que yo haya pasado una mala noche, que no haya dormido bien, que tenga los problemas que nadie puede tener, que los problemas me estén sucumbiendo, yo debo orar como hijo de Dios porque yo sé en quién creo y en quién hemos creído. Nosotros conocemos a Dios. Jonás también lo conocía y lo conocía muy bien, porque para enviarlo a Nínive él tenía que estar capacitado para ir, porque él tenía que hablar con el rey, tenía que convencer a miles de personas en 40 días. Ir a hablarles uno por uno, decirle que si no se arrepentían de sus pecados, de su maldad, en 40 días Dios lo iba a destruir. Y 40 días para hablarle a miles de personas, solamente con el poder del Espíritu Santo se podía hacer. Pero Jonás pensó humanamente. ¿Y por qué pensó humanamente? Porque se había separado de tres cosas que él, en este instante, en ese versículo, nosotros las podemos descubrir. Oración, estudio de la Biblia y poderle hablar a alguien. Hermano querido, yo quiero que en esta noche nosotros nos podamos ir y podemos hacer un autoanálisis. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo estás enfrentando las situaciones que estamos viviendo? ¿Cómo estamos enfrentando la idolatría que está fuera de nuestro círculo?
¿Cómo estamos enfrentando el desamor que estamos viviendo nosotros al salir de nuestro hogar? ¿Cómo estamos enfrentando situaciones que vivimos constantemente? En el que de repente vas a tomar la micro y alguien viene corriendo y te pasa a llevar y le importa nada. ¿Cómo enfrentamos eso? ¿Cómo enfrentamos los prejuicios que de repente empiezan a aparecer en nosotros? Voy a ir a esa casa. No, en esa casa no creo que puedan estudiar la Biblia. En algún momento a mí me pasaba. Yo como instructor bíblico, que en mi ministerio en un principio creía eso. Una vez en Rancagua había una familia que me la encontré por casualidad. Y ellos me dijeron, ¿tú eres cristiano? Sí, le dije yo. Sabe que toda mi familia está sumida en el alcohol, en la droga. Lo escuché y maduramente todavía no había crecido. Lo escuché a él, pero no fui capaz de ingresar a esa casa porque pensé que ellos no podían conocer el Evangelio. ¿Qué me iban a escuchar? Si ellos lo único que querían era drogarse y alcoholizarse. Al mes, Dios me habló y me dijo, anda. Y me encontré de nuevo con el joven. Le dije, pasemos a tu casa. Empezamos a estudiar la Biblia. Todos estudiando la Biblia. Llegaban de repente drogados, pero llegaban y estudiaban la Biblia. Después a mí me trasladaron a Ovalle y el pastor me contaba que después, al tiempo de 2 años, la gran parte de esa familia tomó decisiones para Jesús. Entonces, los prejuicios humanos. Y yo le pedí perdón a Dios y le dije, Señor, ¿por qué? Porque los prejuicios humanos empiezan a florecer. Y cuando pasan esas cosas, cuando nosotros no oramos, no estudiamos la palabra de Dios y no somos capaces de hablarle a una persona de Cristo. Yo te quiero invitar en esta noche, en el nombre del Señor, que tú puedas analizar tu vida. Estamos siendo cristianos nominales, estamos siendo unos religiosos, estamos siendo unos religiosos que llegamos los miércoles. Y esto no es una reprenda, es solamente un autoanálisis. Estamos siendo personas como Jonás, que escuchando la voz de Dios, que conocemos al Dios verdadero, al único que puede salvar a las personas que están pereciendo, y nosotros no lo estamos haciendo. Si realmente nos estamos convirtiendo en unos religiosos, estamos siguiendo la religión adventista del séptimo día, o realmente estamos siendo seguidores de Dios. Si tú eres un religioso, estás orando por rutina. Si tú eres un religioso, estás estudiando la Biblia por rutina. Le estás hablando a alguien por rutina. Pero si realmente eres un hijo de Dios, estás orando porque lo necesitas. Estás estudiando la Biblia porque quieres buscar un mensaje. Y le estás hablando a otra persona porque realmente estás sintiendo amor por esa persona. Jonás, después en el capítulo 4, entendió que todos tienen perdón ante los ojos de Dios. Y esas personas, todos se salvaron. Desde el gobernador, del rey, todos se salvaron. Dios le dio la oportunidad y ellos la aceptaron. Dios hoy día también está dando oportunidades, pero das oportunidades a las personas que están pereciendo. Y nosotros somos los Jonás para poder ir a hablarle a ellos. Pero para que nosotros podamos ir a hablarles, lo primero que tenemos que hacer en nuestra vida devocional, orar, estudiar la palabra de Dios para poder ir a hablarle a esas personas. Hermanos queridos, yo te quiero pedirte en el nombre de nuestro Señor que si tú has fallado en esas 3 cosas, hoy es el día de poderlo hacer. Hoy es el día de poder hablar con Dios y decirle, Señor, necesito que tú mañana, de partir de mañana, si es tu voluntad, me ayudes a orar un poco más, me ayudes a estudiar la Biblia más. No importa que no la comprenda de un principio, pero sí necesito estudiar la Biblia. Y necesito hablarle por lo menos a una persona que tú eres amor y misericordia. Y estás dispuesto a darle
20, 30, 40, 50 oportunidades si es necesario para que esa persona se salve. ¿Te parece? ¿Te parece si hacemos ese compromiso? ¿Sí? Vamos ahora. Eterno Dios, eterno Padre, en esta hora queremos en primer lugar darte gracias, porque tú a través del Espíritu Santo, Señor, nos hablas a nuestra mente. Señor, vemos la historia de Jonás. Jonás desobedeció tu orden, Señor, y vio, Señor, humanamente a ese pueblo que su maldad había subido, había sido mucho. Señor, que no había amor en Nínive, que la idolatría era mucho, que, Señor, no había ese amor por el demás. Señor, queremos pedirte que tú, Señor, pongas amor por los que sufren, pongas sensibilidad en nuestras vidas, que pongas el amor fraterno que solamente el estar conectado contigo lo podemos conseguir. Bendito Padre, en esta hora queremos orar para que nuestras vidas puedan tener un reavivamiento y una reforma hasta como es hoy. Bendito Padre, ayúdanos a orar un poco más, ayúdanos a estudiar la Biblia un poco más y hablarle a muchas más personas que tú vienes muy pronto y estás dispuesto a perdonarles las veces que usted lo estime conveniente. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano querido, Dios te bendiga grandemente.